ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Vamos a ir a la palabra. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 19. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 19. Si encontró, puede decir amén. Si no, espéreme que yo no he encontrado. Segundo libro de Reyes, se me pasó al primero. Capítulo 5, verso 19. Amén. Ahí está en pantallas, podemos seguir la lectura, dice. Vamos a leer del 19 al 24. Y él le dijo, Eliseo le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Versículo 20. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que yo correré, o que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí que vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y a todos talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Amén. Para retomar la historia quiero adentrarlo y quiero llevarlo al punto que estamos leyendo. La palabra dice de un general sirio que era reconocido y estaba al servicio del reino. Era un hombre que tenía dinero, posesión, que tenía autoridad, que tenía soldados a su servicio y era muy reconocido. Parecía ser la profesión perfecta, el hombre perfecto en Siria. Pero había algo que no podía esconder al llegar a casa y cuando iba a quitar su uniforme y cuando iba a darse un baño, entonces algo le recordaba en su piel, en su carne, de que tenía un defecto grande, un error grande que no podía pasar por alto. Y era la lepra que había en su cuerpo. Eran llagas de lepra que aparte de ser molestas, de causar rasquiña y ardor, también producían mal olor. Y esto conllevaba pues a que le recordara y no fuese cómodo para él ni para su casa. Era la vida de Naamán. De pronto en su casa trabajaba una mujer judía al servicio de su esposa. Así que ella le dijo a la señora de la casa, hay un hombre en mi tierra, un hombre de Dios en mi pueblo. Y sería bueno que mi señor Naamán le visitara en Israel, pues es un Dios grande, es un Dios poderoso que hace milagros, que obra, que cambia, que sana, que transforma. ¿Y por qué no le dice a mi señor que visite al profeta allí? Seguramente Dios le sanará y calmará su dolor, su llaga. Aquella mujer seguramente en horas de que Naamán, el gran general, se recostaba en su lecho, le dice, amor mío, mi sierva dice que conoce un hombre de Dios, que es servidor del Dios Altísimo y que él podría sanarte. ¿Por qué no tomas a bien visitarle y mirar si Dios obra igual? No hay nada perdido. Total, pues sería un buen intento. Aquel hombre acepta el consejo y entonces prepara viaje para Israel. Dice la Biblia que llevó varios carruajes, dentro de los cuales estaban llenos de regalos, de oro, de vestido, de dinero, de plata, de joyas y varias cosas.
algo que no pudiera negarse cualquier persona, pues era un favor recibido y había que bondadosamente pagar por ello. Y prepara a sus mejores hombres de compañía, sus pajes de armas, y van camino a casa, al reino de Israel. Pero para asegurarse y cerciorarse de que fuese atendido, primeramente visita al rey de Israel. Y le dice: mi señor, me han contado que en tu tierra existe un hombre, o existe un Dios, que obra milagros y que sana gente como la mía. Tal vez, seguramente me atrevo yo a decir, que se levanta sus vestidos para mostrar su lepra y su dolor. El rey de Israel, dice la palabra, esto que le estoy contando, usted puede cerciorarse en casa, dice que se preocupó mucho y dijo: pero ¿cómo voy a hacer yo? Y estaba en gran manera preocupado. El profeta conocía ya los planes de Dios con Naamán, y él sabía y le manda a decir al rey: mi señor el rey, no se angustie, mándemelo aquí, por favor, dígale que venga a visitar al profeta de Dios. Y por favor que venga aquí, yo le diré qué tiene que hacer. El rey descansa, el rey de Israel, y le dice: ve y visita. Seguramente le da algunas indicaciones. Vas a la salida del pueblo, ya cuando se acaba el pavimento, bueno, es un decir, allá en una casa muy humilde, pobre, ahí vive un profeta. Y puedes llegar ahí, decirle, preguntar por Eliseo, y él te dirá lo que debes hacer. El hombre nuevamente monta su carruaje, le dice a sus hombres, y empieza la marcha hacia casa de Eliseo. Seguramente era un gran general reconocido y esperaba un recibimiento que fuera con bombos y platillos. Pero cuando llega a casa de Eliseo, Eliseo apenas le escucha llegar los carruajes, le dice a Giezi, su criado: por ahí llegó Naamán, ve y dile que el Señor dice que tiene que ir al Jordán y bañarse, lavarse 7 veces, y que a la 7ª vez que salga, su lepra desaparecerá. Dile eso, no más. Naamán, atrevido, usted puede leer unos versículos aparte, dice que se enoja en gran manera y dice: ¿este quién es? ¿No sabe que está el general Naamán frente a su casa? Lo menos que puede hacer es salir a recibir, a saludarme. ¿Cómo me va a mandar a un río como el Jordán a bañarme? Para eso tengo mejores ríos en Siria. De pronto le reconvienen uno de sus hombres y le dice: Naamán, mi señor general, si el profeta lo manda, ¿qué perderías? ¿No harías cualquier cosa que él te pidiera? Y lo menos que está haciendo, ¿sí se bañó hoy mi siervo, mi señor? Por cierto, sí me bañé. Ah, bueno, igual otro baño de 7 chapuzones no cambiaría nada. ¿Por qué no lo haces? Y como que baja un poco su ira y tal vez se va a regañadientes y se mete al Jordán. Se baña 7 veces y la palabra dice textualmente que la 7ª vez que Naamán sale del río Jordán, su piel era como la de un bebé, como la mía cuando era bebé. Déjeme terminar. Cuando era bebé. Porque la piel de un bebé es perfecta, no hay señales, no hay cicatrices. No cuenta la historia de nuestra vida. Al mirar nuestras manos, a veces plasma en la misma piel algunos recuerdos de cicatrices que quedan del sol, de daños en la piel. Pero dice que la piel de Naamán salió como la de un bebé, hermosa, tierna. ¡Wow! Envidiable por cualquier dama, cualquier caballero diría: uy, hermosa, porque lo que hace Dios lo hace perfecto. Así que Naamán, para llegar al punto de la historia que estamos, entonces cuando ve su milagro y ve que toda la lepra ha desaparecido, que ya no hay llagas, que el olor se ha ido, que no hay rasquiña y que está perfecta su piel, entonces dice: tenemos que volver donde el profeta. Ciertamente Jehová cumplió y el profeta merece su paga. Nuevamente regresa a casa del profeta y ahí es donde estamos. Él llega y le dice: mi señor, ciertamente Jehová me ha sanado, pero te ruego que recibas de mí algún presente. Traigo oro, traigo joyas, traigo vestidos, traigo cosas para ti. Y ahí es donde leemos en el versículo 19 que Eliseo le dice, segundo libro de Reyes 5, 19, y dice, leemos, sí, el 19.
el profeta, y dice, le dijo, ¿quién le dijo? Eliseo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Le dijo, yo no voy a recibir nada, no necesito nada, la verdad, no quiero nada de su tesoro, no quiero nada de sus vestidos, no quiero nada. Entonces se fue. Pero cuando iba de camino, versículo 20, entonces Jesse, el criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. ¿Cómo estorba si era el cumplimiento de Dios? Si era el tiempo de Dios, si Dios lo permitió. De ahí nace el título del mensaje, viviendo en el tiempo de Jehová. Viviendo en el tiempo de Jehová. Eso creyó Jesse, que se le había escapado al profeta, que se le había ido por una vez en la vida, de pronto, y que no había sido sensible a la voz de Dios, sino que había dejado pasar la oportunidad. Tal vez el mismo Jesse, con sus vestidos remendados, vio la oportunidad de estrenar, de que Dios había mandado un incircunciso para bendecirle. Y lo vio de esta manera. Por eso dice que dijo entre sí, aquí mi señor estorbó a este sirio para bendecir. Decir entre sí es que habló consigo mismo. Que habló solo. ¿Cuántos han hablado solos? Todos hablamos. Yo creo que usted se mira al espejo cada mañana y, Señor, ¿por qué me hiciste tan lindo? Hermano. Tanta perfección en un hombre, pero en mí. Usted dirá eso, no sé, en su espejo. O sencillamente se justifica por las cosas que hace. A veces uno comete errores. Y el hablar en sí mismo no es bueno consejero. Uno no es bueno consejero con uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque uno se justifica y uno no quiere decirse la verdad. Y es tan difícil uno aplicarse y decir la verdad y decir, cometí error. Lo que hice está mal, tengo que corregir. Jairo, tú tienes que corregir. El salmista de hecho le dice, alma mía bendice a Jehová. Cuando dice esto el salmista quiere decir que el alma estaba dejando de bendecir a Jehová. Y la gloria se la estaba llevando a otro. Porque uno consigo mismo se da pasito. Uno se da pasito. No, tranquilo. Usted tiene razón. No se preocupe. Usted gritó a su esposo porque es que él es terrible. Sí, tranquilo. Usted gritó a la esposa porque sí. Pero sí, tranquilo. Está haciendo bien. Y así mismo se aconseja a uno. A veces no es el mejor consejero uno mismo. Cuando se trata de uno mismo, no se habla fuerte. El apóstol Pablo, de hecho, habla a Timoteo. Y uno de sus consejos en primera de Timoteo 4:16, le dice el apóstol Pablo, mira Timoteo, tú eres joven, pero ten cuidado primero de ti mismo y de la doctrina. Son dos cosas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Esa palabra persiste tiene que ver más con insistir, persistir, superar, hacerlo. Por encima de todo, hazlo, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Persiste. La mayoría de grandes hombres de Dios es porque se ha descuidado y de pronto finalmente termina desviándose. Jesse vio como una bendición. Si tal vez Naamán apareciera en estos tiempos con unos carruajes fuera de la iglesia llenos de oro y con mucho dinero, seguramente algún predicador se pararía y diría, tráelos aquí, es bendición de Dios, trae todo eso, preséntalos aquí ante el templo. Porque es lo que se le ha dado. Porque sin darse cuenta el corazón se ha inclinado. La palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ese es el amor. ¿Y cómo es tan fácil? Nos desviamos. En Eclesiastés 1:8 dice que el ojo del hombre nunca se sacia. Jeremías 31:17 dice que el engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Así que no se da cuenta a qué horas uno se tergiversa las cosas y se inclina. Por eso, hablarse a uno mismo no es bueno, corregirse a uno mismo no es bueno. Alguien hablaba hace unos años, ahora no se escucha mucho eso, pero hace unos años, estoy hablando unos 20 años, en las iglesias se hablaba de autodisciplinarse.
autodisciplínese. Entonces, claro, ¿qué disciplina se va a colocar? De ahí salieron, usted ha escuchado, que el ayuno de carne. Nosotros duramos haciendo ayuno de carne como 7 años, ¿no, mi amor? Pero era porque no había en la casa. Y gente que se inventó cosas. Cuando el ayuno habla es la omisión de todo alimento. Y se sacaron doctrinas y dogmas de hombres, pensamientos humanos. Porque le parece bien. ¿A qué le pareció bien a Jesse decir, pero a qué horas mi Señor dejó ir al sirio? Si el Señor nos mandó todos esos carros de bendición y se fueron, qué bendición. Pero el Señor tenía un tiempo perfecto, tenía un plan perfecto. A Él no se le escapa nada. Al inicio del año pasado yo les he contado, recibí unas llamadas. Cuando empezamos pandemia, la gente me decía, pastor, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó con el Señor? ¿Y ahora qué pasó? ¿Sería que se le escapó a Dios ese virus? Por debajo del tapete se le fue, no tenían los planes, no estaba en la Biblia. Y usted busca, pero ¿dónde estaba? Y ahí estaba en Mateo 24. Solo les voy a leer un texto. No, esta mañana no lo leí, pero quiero leérselo. Solamente para que sepa en dónde vamos. Nosotros creíamos que íbamos en el final. Mateo 24, usted dirá, ay, pero pastor, ¿y entonces qué pasó con el Señor? Él no se le escapa nada, y no os pasará nada que no lo revele a los siervos, los profetas. Dice Mateo 24, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Hasta ahora vamos una. Todavía faltan. Habrá pestes y hambres. Eso no ha habido en la tierra. Entonces nosotros decíamos, no, es que ya les ha cumplido. Porque ya hay hambres. Pero hambres en la Guajira. Pero nosotros frente a un banquete, 2 gallinas encima de la mesa. Pastor, es que la palabra se está cumpliendo. Hay hambres. Pero la verdad, cuando habla de hambres, está hablando a nivel mundial. Y no ha habido hambres. Entonces vamos en pestes, o sea que faltarán hambres, terremotos, más pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y lo más triste es que esto es principio de dolores. Usted verá. Pero ahí está. Porque necesitamos identificar los tiempos de Dios, los tiempos de Dios. Y entonces está allí un hombre pensando que al profeta, al siervo de Dios, se le pasó por alto haber dejado ir al sirio. Y pensó en sí mismo y decir, no, yo creo que es bueno. Por eso no, evite siempre sacar conclusiones tú mismo. Vaya a la palabra. Ella te hablará, ella te dará dirección. Ella te dirá lo que es bueno y lo que es malo. Ella te guiará a todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero uno mismo no puede decir, uno mismo se justificaría a sí mismo y se presentaría justo. Se presentaría justo. En estos días estaba en mi casa y un vecino mío que sabe que soy pastor, entonces corrió, estaba con mi hija menor y por ahí está mi hija. Y entonces estábamos ahí ocupados y él se acercó y me dijo, pastor, una pregunta. Y le dije, sí, él se llama Jairo también. Y le dije, sí, don Jairito, cuénteme, don Jairito. Y dice, pastor, una pregunta, ¿usted es pecador? Entonces le dije, la palabra dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y le anexé 1 de Juan, capítulo 1, verso 8 y 10. Dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Porque todos hemos pecado a diario. Y le dije, eso es lo que me conlleva a mí cada mañana, ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, lo que hacía Job. Recuerde que Job presentaba 7 sacrificios diarios y decía, Señor, por mis pecados y por si alguno de mis hijos ha pecado hoy, los presento delante de ti, mi Señor. Pido perdón y, Señor, halle gracia delante de ti, recibe olor fragante. Y esa es la forma. Entonces él me decía, no, nosotros ya una vez somos redimidos, somos santos para siempre. Le dije, perdón, mi viejito querubín,
Deme permiso que voy con esto, viejito lindo, porque era difícil discutir con algo como eso. El peligro es cuando se habla a uno mismo y se justifica y se presenta a uno mismo santo, creyéndose uno mismo que está perfecto. Yo les he leído Job 35, versículos 6 y 7. Hay muchos que cuando uno va a predicarles dicen, pero yo no mato, yo no robo, a nadie le hago mal. Yo soy un alma piadosa, no me meto con nadie, no ofendo a Dios. ¿Qué pecado? Y cuando uno piensa eso, uno dice, uy, verdad, este hombre es casi un querubín, ¿cómo le evangelizo? Pero la palabra dice que, mire, si fueres justo, ¿qué le darás a él? Si usted es tan justo, ¿qué le da a Dios? Nada. ¿O qué recibirá de tu mano? Nada. Versículo 7, si fueres, versículo 8, perdón. 8, eso. Al hombre que tú, pero me falta el otro, el versículo 6. Versículo 6 es el que. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? O sea que el hombre más perverso que haya en la tierra no podrá hacerle daño a él. Porque él es santo, él es eterno, él es Dios por sí solo. Y no necesita. Así que ni el pecado ni la maldad le dañan, ni la justicia le beneficia. A eso es lo que quiero llegar. ¿Qué es la diferencia entre aquel que dice ser justo y pecador? Que cualquiera de los dos que le reconoce hallará misericordia, alcanzará misericordia. Y eso es lo que cambia la historia en una vida. Y eso es lo que cambia la historia en una persona. Por ahí creo que hay un micrófono abierto. Es lo que cambia la historia en una vida. Así que no, por sí solo no te justifiques. Necesitamos presentarnos delante de Él y saber si lo que voy a pensar, si lo que voy a decir por sí mismo es. Ahora, el otro error de Jesse, versículo 20, versículo 20 del capítulo 5 de Segundo de Reyes, dice, entonces Jesse, el criado de Eliseo el varón, dijo entre sí, habló entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Note lo que hace, vive Jehová. En otras palabras está diciendo, en nombre de Jehová, regalo de Dios, el poderoso de Israel. Y antepuso para justificar su pecado y para presentar, vive Jehová. Ahora, no se trata de involucrar a Dios. Hombres como en Éxodo capítulo 32, versículo 5, hombres como Aarón, un sacerdote escogido que oficializaba el culto, el sacerdocio. Entonces Moisés sube al monte Sinaí a recibir las tablas, se demora 40 días. El pueblo dice, parece ser que ya se murió. Aarón, ¿por qué no nos hace un Dios como los de Egipto? Y Aarón dice, uy Señor, si no lo hago me matan. Y si lo hago me mata Dios. Era la realidad. Entonces dijo, fácil, mira lo que hace. Reúne todos los zarcillos, reúne todo el oro y les hace un becerro. Cuando les hace el becerro, el pueblo dice, aquí está Baal. Este es nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. Él con brazo fuerte, fue este becerro, fue el que nos sacó. Entonces Aarón se da cuenta de lo que hace y dice esto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. O sea, error tras error. Edifica un altar delante del becerro. Y pregonó Aarón y dijo, atención pueblo, mañana será fiesta para Jehová. Trató de unificar dos dioses, Baal y Jehová. Y para verse bien, entonces delante del becerro hizo un altar a Jehová. Eso es abominación a Jehová. Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él es santo, Él es perfecto. Y jamás, por la misericordia de Dios y por el amor a Moisés, no cayó Aarón muerto en ese momento por hacer tal abominación. Pero muy seguramente usted está levantando hoy en día un altar frente al becerro. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo? Entonces yo te digo esto.
Usted llamará tal vez devocional al devocional de otro. Colocará su celular, es que estoy en el devocional, estoy aquí en mi devocional. Y por allá el devocional de Tito dice, Señor, damos hoy gloria a ti. Amén. Lo que dice Tito, Señor, sí. Pero no está haciendo, ese es el devocional de otro. Y sin darte cuenta, tu celular es el primer lugar, tus redes son el primer lugar. Y entonces recibes cantidad al diario. Y le llamas a eso devocional. Pero no te das cuenta que eso no te deja apartarte para tener una intimidad con Dios, un tiempo con Él. Y levantas altar y llamas santo a otra cosa. Entonces convocas tal vez fiesta solemne a Jehová y haces abominación. Yo he tenido experiencias difíciles donde voy, oficializo una boda y después de oficializar la boda, espere que se vaya el pastor y la prendemos. Me ha pasado. Y basta yo dar la vuelta, se prendió la fiesta. Levantando altares frente a becerros. Eso es abominación a Jehová. O somos o no somos. O sencillamente vienes el domingo para levantar un altar frente a tu becerro entre semana, que le das el primer lugar a otra cosa. ¿Cuál es tu Dios? ¿En quién ha creído? ¿En quién estás confiando? ¿En quién has depositado tu confianza? ¿A quién le das? El Señor le dijo, dime cuál es el tesoro. Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es el tesoro? ¿Qué es lo que más guardas? ¿Cuánto vale tu Biblia? Alguna vez me hacían esta pregunta cuando joven. Y yo te pregunto hoy, ¿cuánto vale tu Biblia? Si la tienes. ¿Y cuánto vale tu celular? Porque a veces nos da pesar invertir en algo que es edificante para mi vida. Pastor, pero es que en el celular tengo todas las versiones. Pero no sé, yo difiero de esto. Tome su Biblia, subráyela, aprovéchela, sáquele, téngala allí. Yo no sé, yo no podría, no sé, tal vez si es por la edad o por el tiempo. Tal vez las dos cosas, dijo amor. Micrófono para amor. No sé, pero para mí no hay como un libro físico que usted puede subrayar, que usted sabe dónde está. Yo traté, de hecho en mi celular tengo versiones y traté de subrayar. ¿Y usted sabe que me acuerdo dónde subrayé? No. Por ahí a veces, ¡ay! Yo había subrayado esto aquí. Pero en esta, dígame, me pasa a mí, no sé si usted puede con eso, pero por lo menos aliméntate de la palabra de Dios. Instrúyase en la palabra de Dios. Que sea verdaderamente tu vida. No levante altares. Si el devocional es de Tito, déjame decirte, el devocional es de Tito. A mí a diario me mandan cantidad de devocionales. Pero eso no me edifica, porque eso fue lo que Dios le habló a Tito. Pero busca tu palabra, busca tu promesa, busca tu comunión, busca la intimidad, decir, Señor, me hablaste esto hoy a mí. Verdaderamente, wow. Subraya tu palabra, tenla ahí. Me gozo, solo en 2 personas he visto. Yo no puedo hacer eso porque no tengo letra tan pequeña y solo escribo una palabra y se llena. Pero mi esposa y otra persona aquí en la iglesia que colocan todas esas, y uno mira y cantidad de textos que alimentan, uno dice, wow, hay estudio detrás de esto. No levantes altares donde hay becerros y no trates de justificar, tal vez, tu pereza espiritual, tu conformismo espiritual. Y decir, pastor, no tengo tiempo. Bueno, si no tiene tiempo, Él tampoco te dará tiempo para salvarte. Pero Él nos dio tiempo para todo. Leyendo Eclesiastés, precisamente estaba mirando, porque se llama Viviendo en el tiempo de Jehová. Y miré el tiempo que Dios da. Y entonces hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Y cuando yo veo una palabra que no había tomado en cuenta, tiempo de ganar y tiempo de perder. Y, uy, Señor. Ahora entiendo por qué algunas veces me pusiste a perder, Señor. Hay tiempo de perder. Y dije, wow, esto está en la Biblia, increíble.
Porque eso a diario entiende, uno comprende cosas. Aquí hay un hombre que dice, vive Jehová. Hay un Aarón que dice, vea, levanto este altar en nombre de... Mañana será fiesta Jehová. Fiesta Jehová. Y hoy en día hay cantidad de lugares donde le han nombrado fiesta a Jehová. Pero verdaderamente es un lugar para consagrar a Jehová. No hace mucho, el año pasado escuché en una gran eminencia pastores que serían para inspiración para otros. Pero me dejó una palabra allí y yo desde el momento no me acomodé. Y me dijo, la iglesia es como un restaurante. Y parece convincente. La iglesia es un restaurante porque se le da a la persona lo que quiere. Y debe ser un plato exquisito. Y suena como bueno. Pero estudiando la palabra, definitivamente la iglesia no es un restaurante. Porque usted en un restaurante acomoda lo que quiere. Hacia un lado los frijoles, sáqueme la cebolla, quiero esto. Y prepara su plato a su acomodo de lo que le gusta consumir. Pero en la iglesia no. Porque la iglesia es un lugar para aprender, para exhortar, disciplinar, enderezar. Amén. Y no siempre lo que me agrada es lo que Dios me da. No siempre la palabra es para recibir. A veces nos incomoda definitivamente. El Señor le habló a los fariseos fuerte y no fueron palabras. De hecho, Marcos capítulo 7, versículo 8 y 12, 8 al 12. El Señor les estaba enseñando precisamente. Ellos habían formado dogmas de hombres. Y Él les dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Se centraron fue en que se tomaba el vaso limpio, había que lavarlo, había que hacer esto, y en lo que era verdaderamente importante no se centraron. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Lo que verdaderamente para Dios era importante. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decir, basta con que diga un nombre al padre o a la madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. En otras palabras, estaban enseñados a decirle al papá, papito, no te puedo ayudar. Porque es que mi ofrenda fue para la iglesia. Tú comprenderás, es para Dios. Por eso no puedo ayudarte. Era eso. No honraban los padres cuando el Señor habla. Es el quinto mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Un mandamiento tan sencillo. Pero no se cumple. Porque es a mi modo de parecer. Entonces le echamos la culpa a la iglesia. Entonces decimos de lado, y eso hacían los fariseos, honrar a los viejos. Y yo te pregunto, nomás si hablamos de este mandamiento me salgo un poco, pero quiero acentuar en esto. ¿Qué tanto honramos los padres como cristianos? El evangelio es vivencial, es modelar, es vivirlo, más que escuchar, no es una religión. Y en algo tan sencillo que debemos cumplir, que es honrar a nuestros viejitos, nos atrevemos a juzgar, a criticar, a señalar. No nos corresponde a nosotros juzgar la vida de nuestros padres. De hecho, todos hablaba ayer con los jóvenes y les decía, todos, no se preocupe joven. Y ahora hablo aquí a la iglesia, todos tenemos una página que quisiéramos no ser pasada. Aquella página que no quiere ser leída. Porque todos pecamos, porque todos pasamos. ¿Y qué nos da la autoridad de juzgar a nuestros viejos? A nuestros padres. Ellos se equivocaron. La palabra no dice, juzga a tu padre y a tu madre. Y en conveniente a lo que es justo, hónrelos. No, dice, honre a su padre y a su madre. Hónrelos. No los juzgue, hónrelos. Ellos necesitan amor. Compartía yo un video en estos días, que parte de lo que quisieron hacer fue separarnos de nuestros padres. Y no darles un abrazo. ¿Sabía usted que cuando yo abrazo a mi mamá, cuando abrazo a mi papá, eso le ayuda para que él adquiera defensas y tenga un sistema inmune, fortalecido?
Un sistema inmune que cada brazo permite que se fortalezca. ¿Y qué nos dijeron hoy en día? Déjelos, no los visite. Olvídelos allá, que vivan los viejitos lejos. Y nosotros como los amábamos tanto, pues, ay, sí, pobrecitos los cuchitos. Y los viejitos por aguante hambre, hermano. Y eso fue lo que nos dijeron. Porque era ya, los viejitos había que dejarlos, que se mueran solos. Con mi esposa tomamos la decisión, aquí están mis suegros, y saben que es así. Digan lo que digan, y si nos morimos felices abrazándolos. Si nos morimos y si se nos van nuestros padres, que sea porque los amamos, no porque los olvidamos, no porque los dejamos de lado. Y mucha gente despidió a sus padres desde la distancia, se fueron los viejitos. Pero había que cuidarlos. Ya murieron, pero los cuidamos. Y mire cómo Dios es fiel, cómo Dios honra esto. Ahí están mis padres, están mis suegros. Y Dios los ha guardado. Y nosotros desde el primer momento, 20 de marzo, y a los 8 días, como a los 25 de marzo, estaba ya con los viejitos. Está haciendo asado. Así con los cuñados, venga para acá, hermano, la pandemia, pase para acá, hermano, venga por debajo y venga. Y los vecinos, ¡ay, irresponsables! Vea eso, antes echan humo. Hermanos, y nos morimos llenos y felices. Y juntos. Y todos. Porque es que es eso, nos han querido robar. Mire cómo quieren alterar. Y allá fuimos, los abrazamos siempre. A mi mamá siempre. Tengo una hermana que es un poquito así. Cuidado con que corra de ahí, que esta es mi viejita. La abrazo y la beso desde su última canita. Te amo mucho, viejita. Usted dirá, eso es una irresponsabilidad, usted, pastor. Ahora sí la sacó del estadio. Hermano, yo le doy pruebas. Ahí está mi viejita y no le hago ni tos, esa abuelita. Ahí está la ancianita. Y yo sé que Dios me la guardará. Y si se va, es porque Dios lo permitió. Créame, él no se le fue. Yo les he contado de una tía, 94 años, le dio COVID a esa viejita, la han enterrado como 5 veces, se murieron 10 de los que fueron a despedirle. Esa abuelita está entera. Porque no, cuando yo creo en Dios, cuando Él es mi roca, Él es mi fortaleza, ahí estará. Fortaleza. Perdone que me saca un poquito del tema. Pero es una realidad. Honre a sus padres, no los deje. ¿De qué le servirá el día de mañana? Ir a una loza fría, llenarle flores, cuando no se las dio de vida, ya no las va a oler. ¿De qué le sirve derramar lágrimas frente a unas lozas frías allá? Y llorar encima, ¿ya qué? Mire, si quiere honrarlos, vaya, ahora que viven, abrácelos, dígale cuánto les ama. A los viejitos les gustan los dulces, mano. Ahí está mi suegro y se ríe, que ya salimos a almorzar, con los viejitos salimos a almorzar y terminamos el plato fuerte. Y volteamos a mirar y había una cuajada ahí con un dulce melado, hermano. Y las viejitas, cuidado que usted tiene prohibido el dulce. Alcance para acá 4 cuajadas, mano, que esto es... Esos viejitos, ese bigote les quedó pequeño lambiéndose las narices. Cosa tan buena, mano. Ay, ¿será que Dios no bendice eso? El Dios que tenemos hasta nos permite eso. Hermano, y a veces uno les cohíbe. Y los viejitos mueren ahí babeando por el... Que querían, dele un dulcecito al ancianito, hermano. Yo he mirado, mi padre es dulcero. Mi papá es dulcero y el suegro es dulcero. Y yo sé que les fascina, pero ¿cómo le vamos a dar gusto a nuestros padres? ¿Cómo honrarlos, viejitos? ¿Cómo amarlos, hermanos? Mire, ellos son como niños. A veces nos tomamos y Dios nos guarde. Si usted lo ha hecho, pídale perdón a Dios. Pero no los regañe, no los... A veces como hijos, ¡ay, que si es tonto mi papá! No, cuidado, guárdese esas palabras. Tenga temor, enséñeles. Con amor, abrácelo, acompáñelo. Mi madre, yo les he contado que casi se le dificulta tanto caminar y a veces hay que subirla. Y entonces mis hermanos o alguna persona sabe que el problema es mi espalda. Y entonces yo le levanto con mi esposa a veces. Y entonces, ¡ay, cuidado! Déjeme, si se me ha de partir la columna, que sea haciendo algo por mi padre.
yo sería el hombre más feliz por mi madre. Pero honre esos viejitos, honre esas canas. No te corresponde a ti ni a mí juzgarlos. Algo que aprendí de mi padre. He aprendido muchas cosas, pero es un hombre de Dios. Y algo que me enseñó con la abuela. Nunca le faltaba su mercado. Siempre papá salía y le llevaba unos buenos mercados. La abuelita solo decía, un dicho que a veces molestamos. Abuela, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué hace aquí? Comiendo pobrezas. Pollito, papillas, arroz, carnecilla. Eso eran pobrezas, la abuelita. Entonces papá corría, hacíamos mercado. Llegábamos a la nevera y la nevera de la abuela siempre mantenía bien. Y nunca dejó de honrarla, nunca le refirió palabra. Nunca. Yo recuerdo que una vez le pregunté, papá, ¿y por qué mi abuela, los hermanos tuyos no son del mismo papá? Y dijo, nunca me vuelvas a preguntar eso. Fue tu abuelita y tú no sabes la vida que le tocó sufrir a esta pobre mujer. Cuando fuimos allá al campo me dijo, mira, ella cargaba un bulto. Estaba amor con nosotros. Cargaba un bulto de papa, toda esa cordillera, para ganarse una libra de papa. Pero levantó 5 hijos y sin padre. Y no se rindió y no protestó de la vida. De los 5 hijos, 3 salieron pastores. Uno ya partió a la presencia del Señor, el evangelista Eusebio Barón. 2 quedan pastores, Gabriel Barón y Primitivo Barón, mi padre. Y de esos salieron 8 nietos pastores. ¿Sería que Dios en algo tuvo gracia? Claro, claro. Yo recuerdo que cuando despedimos a la abuela, en todo eso todo el mundo se admiraba. ¡Wow! Esa mujer sacó como 12 pastores de la familia. Eso es un privilegio de Dios. Pero porque se honra a papá y a mamá. Yo te invito para cerrar aquí el punto, que me salga un poco, pero es necesario. Honre siempre a tus padres. No nos corresponde señalar, juzgarlos. Ámelos. Por encima de todo, ámelos. Si hay que perdonar, Dios estará hablando al corazón. Saca todo lo que haya de tus padres. Solo ámelos. Y ahora que los tienes vivos y los tienes, entonces consiéntelos, disfrútalos. Dale un beso a esas canas. Hazles sonreír. No les reproche nada. Enséñales. Nuevamente ellos se les ha olvidado cosas. A veces dicen una cosa y al rato otra. Dile, sí, papá, sí, güey. Pero yo dije esto, bueno, papá. A veces. Con papá tenemos el mismo carácter y cuando hablamos de construcción, es el acabose. Y mi esposa es el árbitro. Porque obviamente él tiene el tiempo de construcción antigua y yo tengo el tiempo de construcción nueva. Entonces tumbamos vigas, hacemos vigas y eso es un... Pero disfrutamos, al rato nos reímos. Dice, mi hijo, yo no hablo con usted. En fin, usted aprendió más que yo. Pero disfrute esos viejos. Cuando pueda, sácalos a darles una vuelta. Recuerde, ellos en casa también desean ir. Mamá es la mujer más... Ella no camina, pero le gusta pasear. Esa viejita prende un carro y eso... Ella le fascina. Así sea estar en la camioneta. Yo la llevo, le doy una vuelta a la sabana. Y ella es feliz mirando montes, collados. Se baja. Hónrelos. Es lo mejor, el 5.º mandamiento. Amén. Honre, ama a esos viejos. Jóvenes, respeten a sus padres, hónrelos, ámenlos. Todas las cosas que hacemos como padres es por bien de ustedes, es porque les amamos. Pero sigue diciendo el versículo 21. Y siguió Jesse a Naamán. Y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó de su carro para recibirle y dijo, ¿todo va bien? ¿Algo pasó? Versículo 22. Y él le dijo, bien. Mi Señor me envía a decirte, y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Sabe algo? Cuando uno trata de justificarse y presentarse justo por sí solo, cuando es difícil aceptar mi error, cuando es difícil humillarme,
Y es una de las cosas más difíciles. Yo les hablaba esta mañana algo de lo más difícil de mi vida. Fue haberle dicho a mi hija mayor, perdóname, mi amor, me equivoqué. La primera vez que tuve que hacerlo, yo caminaba a la sala y como le... ¿sí? Pero es tan difícil decirle, Katica, perdóname, me equivoqué, mamita, perdóname. Tu papá es humano, es error. No debí gritar, no debí alzar la voz. Mi amor, perdóname porque tenía razón. Es tan difícil aceptar que somos tercos. Es tan difícil aceptar que somos caprichosos, que nos equivocamos. Y más a un hijo. Hágala ensayo. A mí me costó como 2 días pensar para decir, me equivoqué. Tenía razón, hijo. Pero me dio una autoridad. Aún así siempre decía, si usted quiere saber cómo es, escuche su corral. Y cuando hablo esto del corral, no he pasado la prueba en mi casa. Esta mañana les decía que es difícil. Cuando hablo del corral es porque Saúl dijo, le pregunta el profeta Samuel, ¿cómo hiciste la tarea, Saúl? Y Saúl dijo, como me mandó el Señor. No dejé nada, toda pezuña maté, todo acabé. Y el profeta Samuel le dice, ¿y qué es ese bálido de ovejas que oigo? ¿Y qué es ese mugido de vacas que están en tu corral? Eso habla por sí solo. Cuando yo hablo de qué se escucha en tu corral, es pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu esposa. Yo por sí solo siempre digo, pues, ¿quién como este padre que se ganaron mis hijas? Único. Pero cuando voy a mi corral y les digo, ¿cómo es el papá? Soy buen pastor en casa, papá te falta. Entonces me acuerdo que papá a veces es de mal genio, que papá grita, que papá... Y entonces a veces digo, ya se lava la loza en la casa, no quiero ver desorden. Y qué bueno poder decirles, hija, por vía suya en el amor del Señor, la reina desea lavar la casa del hogar, la losita del hogar, arreglar la casa. ¿Tomas a bien en este momento o esperas para más tarde? Ustedes se ríen porque son igual a mí. Para que nos hagan caso. ¡Qué hombre! Que es que Dios mío. Sí nos falta. Se escucha en nuestro corral. Pero estamos en un proceso. Lo mejor es que tú estás dejándote moldear y yo también estoy ahí. Su pastor también a veces grita y aquí me han conocido algunos cuando se duermen. Ese hombre está ahí. Denle un aplauso a Dios. Cuando a veces le tratan a uno fuerte, también uno aprende a amar. Gracias, Yohitan, por amarme. Pero es eso. Estamos en el proceso. Pero si quieres saber cómo estás, y si te justificas a sí mismo, escucha tu corral. Eso te dirá cómo estamos. Yo a veces les pregunto, no les pregunto. Bueno, pregunto, hijas, ¿cómo está tu papá? No, papá, todavía falta. Y entonces, bueno, toca seguirle trabajando. Y me hago promesas a mí mismo y digo, bueno, vamos a mejorar ese aspecto. Vamos a estar mejores, vamos a tratar de moldear. Pero es fuerte, pero sigue en el proceso. Sigue en el proceso. Así que cuando se justifica a sí mismo, la justificación produce o conduce a la mentira. Porque cuando es justificado, pues no puedes quedar mal. Entonces debes anexar una mentira. Y eso es lo que le pasa a Jesse. Jesse después de que dice, pero mi Señor, ¿cómo no va a recibir, hombre? Vive Jehová que yo correré detrás de Naamán por el nombre del Señor que nos envió vestidos para estrenar y plata para vivir, que yo voy detrás. Y trata de justificar su error. Y cuando llegan de Naamán, ¿y ahora yo qué le digo? Toca decir que el profeta me mandó. Y es cuando le dice, ay, mi Señor el profeta me manda. Llegaron 2 jóvenes desde allá, tierras lejanas, y vienen sin ropita. Necesitan un vestidito, o 2 vestiditos y un talentico ahí, para darles de comer. Y anexa esta mentira, porque conduce a una mentira. Y recuerde que una mentira lleva a otra, y lleva a otra, a otra, a otra, hasta que se vuelve una bola de nieve.
que se lo arrastra a usted con tus mentiras. Y en algo que es insignificante, que no vale la pena. Y no hay como decir la verdad. Y no hay como enfrentar las cosas. Así que yo entiendo cuando los varones dicen, ay Señor, yo a veces tengo que enfrentar también varones y llegar acá, ay me demoré jugando y ahora qué. Pero es decir, no, me quedé jugando. Me demoré en esto, hice lo otro. Pero eso conlleva que tú enfrentas una realidad y dices lo que es. Alguna vez un jefe mío me dio una lección, porque yo llegaba tarde, pero ese día la verdad me desperté tarde, dormí más de lo debido, cogí el transporte y uno cree que llegando corriendo como que le alcanza el tiempo, eso nos pasa a todos. Y llegué a la empresa. Y el jefe dijo, ¿y qué pasó? Entonces, la rápida, el trancón. Pero no, dije, no, la verdad, jefe, me quedé dormido. Sí, me quedé dormido, hoy dormí más. Y me cogió la noche y me dormí. Estaban tan buenas cobijas que di un bote más, apagué el reloj y seguí. ¿Qué hago? Soltó la risa y dijo, nadie me había dicho eso, Pablo. Todos les coge el trancón. Sigue y trabaje y despierte más temprano. Pero a veces es eso. Porque entonces, no el trancón. ¿Y dónde estaba trancado? En las Américas, pues yo vengo por ahí. No es que la buseta se desvió. Y empieza uno mentira tras mentira tras mentira. Pero es eso, amén. Pero aquí hay un hombre diciendo, mire, mi Señor me envió. Y vienen dos siervos. Si nada más le dice, oiga, ¿y cómo se llaman los dos que llegaron? Pedro y Luis. Entonces dígales que vengan ellos mismos para que se midan los vestidos. Llegaron tan cansados que están durmiendo. Y note que una mentira conduce a otra. Y ahí fue. Dice que Eclesiastés 10:20, libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 20, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber las palabras. No habrá nada escondido. Allá en lo secreto, en lo más íntimo allá, que uno dice, venga. O lo que hablamos del chisme cristiano. Pa' que ore. Y nadie ora, eso es. Sí sabe la última, esto es, pero pa' que ore. Pa' que ore, ¿no? Dice, no digas nada, no mientas, no hagas nada en lo secreto. De hecho, el pecado genera siempre el secreto. El escondido. Cuando Adán y Eva desde ese tiempo, cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron, dice, se escondieron. Y el Señor ya los estaba mirando desde el cielo. Adán, ¿qué hiciste? Adán, la mujer que me dio. Y la mujer, la serpiente. Y la serpiente, yo, ¿por qué todo? Y desde ese tiempo, venimos echándole toda la culpa a Satanás. Pero déjame decirte algo, hay algo que se llama carne, concupiscencia, y hay pecados que se tejen aquí, y hay pecado que es de la carne, de los deseos. La concupiscencia es el deseo desaforado de la carne, y el plan se lleva completo cuando se entreteje todo el plan. Así que no hay pecado que diga, fue que caí, estaba yo aquí, es más, estaba en la presencia de Dios. Cuando abrí los ojos caí. Como David dijo, estaba por su terrado y miró y mandó traer la mujer. Salió David y dijo, ay, tan muchachina tan bonita, venga para acá. No, así no sucedió. Déjame decirte que David ya sabía, la hora está. Ay, este es el baño de Betsabé. Vamos a ver, la china, uy, allá se está bañando, Y es más, mandó bajar la guardia. A esa hora se me bajan todos los soldados porque el rey va a tomar aire. Y por el otro lado, pues Jezabel, ay, mi señor se asoma ahí. Ay, Hermano, así es que sucede. La concupiscencia es un trabajo del pecado, eso es. Y cuando ya dice
Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, entonces cuando concibe, cuando da a luz el pecado, entonces ya da como fruto la muerte. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Así que eso no es de parte de Dios. Sino que cada uno, es que confundimos algo y déjame aclararte. No es lo mismo prueba que tentación. Es diferente, prueba que tentación. ¿Listo? Prueba que tentación. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo o pasión desenfrenada, entonces es traído y seducido, y la concupiscencia arma todo el plan. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido o ha realizado el plan, manda a traer a Betsabé, manda a traer a Betsabé a casa del rey. Entonces concibe y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así es que funciona. Así que ya no le diga más que la serpiente. La serpiente no. Unos pecados. De hecho, Satanás anda como león rugiente y prepara el ambiente y envía la oportunidad y da el lugar. Pero quien toma la decisión es cada uno de nosotros. Amén. Por eso, Jesse tomó la decisión de mentir, Jesse tomó la decisión de hacerlo y de creer que estaba bien y de convencerse a sí mismo. Pero no hay nada que no se sepa. Entonces dice la palabra, que el versículo 24 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice: así que llegó a un lugar secreto y lo tomó de su mano, de la mano de ellos, y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Yo no sé por qué cada que se hace eso se habla pasito. Váyase, váyase. Chao, chao. No me vio. Si ustedes me vieron, no me conocen. Chao, chao, chao. Y se fue. Y lo sacó. Versículo 25. Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él no le preguntó si había salido. Sino, él podía decir: no, estaba en el patio, estaba en la cocina, estaba preparándole un buen tinto, mi señor. Pero dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Así con la carita uno. Y entonces, versículo 26, él entonces le dijo: ¿no estaba también mi corazón cuando el hombre del carro, Naamán, volvió a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. ¿Acaso es el tiempo? ¿Usted consultó a Jehová? ¿Usted cree que por qué yo no lo tomé? En otras palabras le estaba diciendo: ¿por qué piensa que yo no lo tomé? Porque ese no era el plan. Naamán no venía a bendecirnos, no. Dios tenía un plan, era con Naamán. No, Naamán tenía un plan con nosotros, no. ¿Para qué lo tomaste? No es el tiempo de tomar. No es el tiempo de adquirir. No es el tiempo de verlo como bendición. ¿Por qué no tenías el discernimiento de ver? Si yo te dije que no, es porque no es el tiempo. Porque no era para eso que venía Naamán. Usted ha frustrado un plan. Y puede ser que el corazón de Naamán se mantenga en lo que dijo aquí. En otras palabras, ¿y qué era lo que había hecho? ¿O cuál era el plan perfecto de Dios? Entonces vamos a mirarlo. Verso 16 al 18 de ese mismo capítulo. Veamos desde el 15. Y volvió al varón. ¿Quién volvió? Naamán. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Recuerde que era un general del ejército. Y se puso delante de él y le dijo: he aquí conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente. Vengo a pagarle su milagro. Vengo a pagarle lo que hizo por mí. Mas dijo él, ¿quién? El profeta: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. En otras palabras, usted no puede pagar la misericordia de Dios. Así no es que funciona. ¿Qué es lo que nos enseñan hoy en día? A comprar la misericordia de Dios con unos billetes, con una plata. Y eso no es así. Han cambiado.
la visión de lo que es el reino de Dios, el evangelio de Cristo. No se trata, traiga plata aquí. Por eso digo, hubiese sido en estos tiempos algún pastor y ya, háganle entrar los carritos ahí a Naamán. Déjenlos allá en el garaje y ahí miramos. Dios le bendecirá a Naamán. Traigan esos carritos, pero no. Porque no era el tiempo de recibir, no era el tiempo de tomar. Ovejas, siervos, no era el tiempo. Dios tenía un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Entonces, dijo Naamán, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Había comprendido más Naamán, un sirio, un incircunciso, el plan de Dios. ¿Por qué? Porque parecía que pagaban tributo a Siria y presentaban impuestos, y de lo que ellos daban, entonces iban y se lo presentaban a los dioses. Y dijo Naamán, lo que puedo hacer es reconocer al Rey de Reyes, al que obró en mí, al que me sanó. Y de esta tierra no saldrá ni un par de mulas. No recibiremos nada, y menos para presentarle a otros dioses, porque no habrá otro, sino Jehová. Versículo 18. En esto perdone Jehová tu siervo. Mire cómo reconoce al Dios del cielo. Le dice, en esto perdóneme, y pídele al Señor que me perdone en esto. ¿En qué? En cuanto a mi señor el rey de Siria, entrare al templo de Rimón para adorarle en él, y se apoyare sobre en mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a su siervo. En otras palabras, por mi trabajo, por mi posición, por la que me toca hacer. Entonces, cuando yo vaya con el rey de Siria en mi brazo, por ser el general, su primera guardia, y el rey se incline, por obediencia al rey yo tendré que inclinarme, pero mi corazón no estará inclinado a ese Dios, mi corazón no estará con Rimón, mi corazón está con Jehová de los ejércitos, quien ha obrado, ha sanado mi vida, amén. Eso era el plan de Dios, hasta ahí ya quedó claro. ¿Dónde estaba Jesse? No entendió el tiempo. No era tiempo de recibirle, era tiempo de predicar, de ganarse un general para la gloria de Dios, un general que reconoció a Jehová, el Dios del ejército, el Rey de reyes y Señor de señores. Era el tiempo de hablar, de venir. Hechos capítulo 1, versículo 7, voy a pedirle el favor al grupo de alabanza para que... Hechos 1:7. Leamos desde el 5 para comprender mejor esta lectura. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, dice el Señor Jesús. Entonces los que se habían reunido, que eran como 120, dice la palabra, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. El Señor hablándoles del poder, de que recibirían poder cuando venga el Espíritu Santo, porque ahí más adelante, en el siguiente texto dice, recibirán poder. Él hablándoles de la venida del Espíritu Santo. Él hablando de empoderarlos. Él hablando de algo sublime, eterno. Y estos cabezones, perdónenme la palabra, preguntándoles si iba a restaurar el reino. Ellos pensando en el poder sobre las naciones. Ellos pensando en el poder de Israel. ¿Restaurarás el reino de Israel, Señor? ¿Otra vez harás? A usted no les corresponde si este tiempo o en el tiempo venidero o cuándo lo hará. Lo que Él quiere hacer es llenarlos de su espíritu, es hacer la obra en ustedes. Es que verdaderamente crean que hay un Dios. La iglesia en este tiempo está pensando
en otras cosas, saber el futuro. Ay, pastor, ¿y en cuánto tiempo más o menos? ¿Y cómo va a venir? ¿Y será que sí? ¿Será que no? No nos corresponde saber esos tiempos, nos corresponde estar preparados. Hablábamos en estos días, ¿qué iglesia vendría a recoger el Señor? ¿Cuál esposa está preparada? Cuando estamos entretenidos, estamos aún disertando entre dos pensamientos, no estamos confiados ni seguros en Él. Nuestra esperanza está puesta en otras cosas menos en nuestro Señor. Y estamos tan lejos de verdaderamente creerle. Y nos interesa más qué pasará en el milenio. Y nos interesa más después de el arrebatamiento, de qué color serán las copas de las bodas del Cordero. ¿Y cómo será? Pero no nos toca a nosotros saber ese tiempo. No es tiempo de mirar más allá. Es tiempo de ver nuestro presente, lo que estamos. El Señor necesita una iglesia. Y una iglesia entregada, transformada. Una iglesia quebrantada. Una iglesia dispuesta. Una iglesia preparada. Preparada para este tiempo. No nos corresponde saber. Tal vez. Y entonces escuchamos y disertamos. ¿Será que la iglesia sufre o no sufre? La verdad, no hemos sufrido hasta la sangre por estar preparados. Pero si el Señor necesita preparar su iglesia, si el Señor necesita llevarnos al quebrantamiento, lo hará con tal de salvar a su pueblo. Si el Señor necesita preparar nuestra vida ferviente en su amor y llevarnos a tribulación, lo hará. Lo hará. Con tal de que haya un pueblo que estamos amando, esperando su venida. No nos corresponderá saber el tiempo, cuándo. Pero sí nos corresponderá saber que el tiempo en que estamos es un tiempo para buscar su presencia. Es un tiempo para humillarnos delante de Él. Es un tiempo para ir a su altar. Es un tiempo para buscar su presencia. Colócate en pie.